ustedes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La situación que atraviesan las personas privadas de la libertad y sus familiares se va empeorando cada año, a pesar de que el gobierno de turno supuestamente intenta implementar políticas de rehabilitación social direccionadas a disminuir el hacinamiento y mejorar la seguridad, sin comprender que los cambios también deben enfocarse en el mejoramiento de las condiciones de vida. Pese a la emergencia decretada a mediados de 2019, los centros de reclusión en Ecuador no salen de la crisis y ahora enfrentan una reducción presupuestaria. El presupuesto para el 2019 fue de 117 millones, mientras que en la Proforma 2020 la asignación es de 98,4 millones de dólares, es decir, 18,6 millones de dólares menos. ¿Cuál es el estado de los centros de rehabilitación en el país? Santiago Argüello, activista en derechos humanos y criminólogo, analizará este tema. Saludos cordiales entonces a Santiago Argüello. Escuchamos la introducción. Esa es la realidad de los centros carcelarios, quizá inclusive más grave. Qué gusto tenerlo aquí, Santiago. Excelente, muchas gracias y contentísimo estar de vuelta por acá por Pichincha Universal. Parecía que se apagaba vuestra voz, pero está muy potente. Ahí estamos. Y les deseo todo éxito. Gracias, muy amable. En el tema carcelario, yo he tenido una opinión así muy franca, muy fuerte. Inclusive estuve hace unos meses, creo, con María Isabel en esta misma mesa, haciendo ver el grado de dificultad que tiene el sistema carcelario. Uh-huh. No se trata de una crisis, porque una crisis es superable. Esto es un enfermo terminal. Es un enfermo que tiene cada vez más dificultades para reponerse. Y entonces esto no es solo una crisis. Yo quisiera empezar por acá, estaba pensando ahí cuando ustedes conversaban sobre esto, de que una anécdota puede ser significativa. Hace algunos años, estando en misión en Guatemala, me tocaba atender el tema carcelario en ese país, que era bastante grave. Uh-huh. Y me invitaron a conocer un nuevo centro penal que habían construido con toda la parafernalia, y era un centro de cumplimiento de penas que trataba de reunir al peor elemento, entre comillas, del sistema carcelario en un solo centro de alta seguridad. Cuando yo visité ese centro, les di un ultimátum. Les dije que si poblaban ese centro iba a estar en manos de los presos en un término máximo de 75 horas. Mi pronóstico, por desgracia, se cumplió, pero se cumplió en 60 horas. Uh-huh. Estaban de rehenes los propios directivos, se habían tomado el centro totalmente con cámaras, con todo, y el centro estaba en manos de ellos. Yo hago esta expresión porque una cosa es que existan problemas solucionables, que exista una crisis, como se dice, pero otra cosa es que los centros estén en manos de los presos. Y a mí me complacía en ese tiempo decir que, por lo menos en el caso ecuatoriano, los centros no están en manos de los presos, y ellos... si bien es cierto, teníamos una situación de dificultad, de hacinamiento, etcétera, no obstante, no se había perdido el principio de autoridad que hace falta, que no sea mal interpretado ni que sea con excesos. Yo soy un activista de derechos humanos y respeto los derechos de la gente, por más presa que esté, pero el problema grave es cuando se nos va de las manos. Y a mí estos detalles de estas cositas que están pasando en el país me preocupan, porque algo se nos ha ido de las manos, no en el sistema penitenciario, sino en el sistema de justicia penal del país. Uh-huh. Esto es más amplio, ¿no?
Cuando yo empecé a trabajar en las cárceles, un poco la gente me decía, pero ¿qué sentido tiene? Me cuestionaban un poco, pero en ese tiempo yo logré descubrir que no trabajaba por las cárceles, sino por la realización de la justicia, y eso es lo que me ha alimentado durante muchos años, en el sentido positivo de intentar algo para paliar el sistema. Estuve trabajando hace poco nuevamente en el sistema carcelario, pero salí con una dura decepción nuevamente. Las cosas no se hacen bien. Las propuestas que ha realizado el gobierno en este último tiempo han sido, pongamos en las manos de los señores policías el sistema carcelario. A eso y iba, a mí no me parece esa una respuesta a eso correcta. iba, Santiago, el hecho de que ni el estado de excepción ha logrado frenar los problemas que atraviesa el sistema penitenciario. De enero a diciembre del año pasado, del 2019, se contabilizaron 32 muertes violentas 32. En las distintas cárceles del país. A esto habría que sumar estos 6 muertos recientemente, más los que habrán los 19 de este enero-febrero. Ajá, imagínense. Claro, entonces claro. Una cifra bastante escandalosa. ¿Por qué no ha funcionado esta decisión de decretar el estado de excepción en el sistema carcelario, tomando en cuenta que esto agilita contrataciones, agilita en teoría el tema también judicial? No se ha logrado controlar, y esa es la pregunta que estamos proponiéndoles a nuestros amigos oyentes a través de redes sociales. ¿Cree que el gobierno ha logrado o no controlar la crisis carcelaria? Esa es la misma interrogante que le trasladamos a usted, Santiago. Yo creo que en absoluto. Estuve al realizarse, porque el día de hoy veo en las noticias que hay un nuevo periodo de este estado de excepción, de emergencia, o como quieran llamarle, pero definitivamente no se ha logrado absolutamente nada. Voy a decirles lo siguiente: cuando nosotros descolgamos el tema de la inseguridad al interior de las cárceles, descolgamos el tema de la violencia para tratarlo de manera independiente de todos los otros vectores que tiene, no solo el sistema carcelario, sino el sistema social. No se puede descolgar ese tema de todo lo demás para decir, así es que yo voy a poner un general de policía y voy a poner policías en el sistema y voy a reforzar las guardias, etcétera. Esa no es una respuesta de conjunto. La respuesta de conjunto tiene que ver con el sistema de justicia penal, porque las cárceles, los centros de rehabilitación social son parte del sistema de justicia. Son el último eslabón de ese sistema. Y entonces, si eso funciona mal, hay algo que hay que analizar en los distintos eslabones, filtros de la justicia penal. ¿Qué está pasando con el sistema de investigación criminal, por ejemplo? ¿Qué está pasando con el sistema de juzgamiento de una persona? ¿Y qué está pasando con todo el tema posterior que tiene que ver con una administración penitenciaria? Esta Constitución decía que íbamos a tener jueces de garantías penitenciarias, que esos jueces, que son los tradicionales de control y vigilancia del sistema español, y que se iba a dejar de hacer lo que se hace hasta el día de hoy. No es de este gobierno, es desde siempre. Poner en manos de la administración los temas jurisdiccionales, los temas de modificación de las penas, de decisiones, y ustedes ven los resultados. ¿A quién se libera anticipadamente? Con el 40% ya salen, pero los peces más gordos, los que tienen más capacidad económica, etcétera. Pero no salen los pequeños delincuentes, no sale aquel que está condenado a 20 meses, como un caso actual que tengo, un chico que fue condenado por supuestamente robarse un celular, ahí está 20 meses, ya cumplió 6 sobre 10, pero no le dan la libertad. Pero en cambio, a que estaba vinculado al cártel de Sinaloa y todo, ya estaba en libertad. Después logramos que
que lo devuelvan a la cárcel, pero ocurrió esta desgracia de que salió con los pies por delante. Entonces, el señor Telmo Castro Donoso se llama, un capitán. Y entonces, esto es lo que nos preocupa en el sistema. Veamos lo de los grilletes, veamos una serie de cosas. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con todo el sistema? Y también la multiplicación de usos de la prisión, ¿no? Para todos la prisión preventiva. Para todos. Aparte de eso, ¿no? Claro. Y usted dice bien preventiva, le trata de provisional. Eran dos conceptos diferentes. Claro. La prisión preventiva por un periodo específico en la investigación de un delito, pero hay elementos de convicción que permiten establecer que esa persona es responsable de ese acto. Ahora, hay que hacer cambios radicales, porque usted señalaba, Santiago, que la situación comparativamente es de un enfermo terminal. Y cuando algo está con metástasis, la cosa se complica. Estamos ya al punto de que se muere el sistema. Sí. Cambiar el sistema implica también entrar a cambios radicales en la administración de justicia, en la administración del propio sistema penitenciario, en la propia concepción de cómo se hace seguridad para dejar o evitar que se maneje algunos aspectos desde yo fuera. ahí decía algo un poco malvado, ¿no? Decía, no es déficit presupuestario, es déficit de imaginación. Esa imaginación que nace del conocimiento de algo. Tú no le puedes encargar a alguien un sistema penitenciario que es tan, digamos con la palabra correcta, jodido. Jodido y complejo. Es complejo. Es el encargo más difícil que te puede dar un gobierno. No le puedes dar a alguien incompetente que no conoce. Y no quiero ridiculizar a nadie, pero ¿cómo es que puedes hacer un cambio? Yo estuve en las cárceles desde que era muchacho. Y me iba cuando era estudiante a los centros del país. Algo hemos conocido a nivel internacional, hemos estado en cárceles en muchos países, y yo creo que por lo menos se adquiere una experiencia y una forma de ver el sistema, inclusive en el tema de la seguridad, porque no es solo los policías y los militares los que saben de seguridad ciudadana. Necesitamos una respuesta de conjunto. A esa respuesta yo le llamo política criminológica. Que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la seguridad ciudadana y que debe empezar por aquello que tú decías que era el mejoramiento del sistema de justicia en su conjunto. Para que esto empiece a funcionar bien, el sistema en su conjunto debe tener un funcionamiento adecuado. Y luego las medidas que se tomen tienen que ser también radicalmente inteligentes. Les he dejado una propuesta de ¿Ustedes alguna vez vieron hablar aquí en el país de centros de cumplimiento? Todos están mezclados, es una mixtura. ¿Cómo puedes manejar un sistema si no decides cuáles centros son de cumplimiento y cuáles centros son de detención preventiva? No puedes manejarlo. Pero en la práctica no existen centros de rehabilitación, que es otro de los conceptos que se maneja. Cuando tú ves la Constitución, los centros de rehabilitación social son los centros de cumplimiento de pena. Exacto, hay que definir conceptualmente. Cuando ya se ha decidido la ejecución de una pena, hay una sentencia ejecutorial. Ese momento tú le cambias, porque yo había hecho la proyección, qué pena que no les traje el mapa, pero eran 7 centros de cumplimiento a nivel nacional. Y en esos 7 centros de cumplimiento, de acuerdo a la situación actual, tenían que entrar como casi 25,000 personas que tenían sentencia. Pero definitivamente esos 7 centros se manejaban de una manera diferente, porque hay cumplimiento de pena. Lo que no se entiende es que alguien que esté en detención preventiva es una persona inocente de acuerdo a la ley, tiene que establecerse de manera fidedigna su culpabilidad y su responsabilidad penal. Si eso no ocurre, no le puedo dar tratamiento a alguien que esté en detención preventiva, como equivocadamente dice esta Constitución.
población. Y como lo dice el COIP, no se puede, eso no es correcto. Yo necesito ocuparme de esa población que realmente tiene ya una pena, y a quien se le envía a un centro de cumplimiento de penas. Ahora, Santiago, el sistema en general está corrupto, porque vemos a diario muertes en los centros carcelarios, vemos a diario cómo ingresan armas, cómo se fotografía, cómo se graba las muertes, la violencia al interior, sin que las autoridades logren hacer nada para evitar que esto siga ocurriendo. Hay guías penitenciarios que ingresan armas, hay guías penitenciarios que ingresan droga, o si no son los guías, es la policía, pero alguien tiene que ingresar ese tipo de sustancias, ese tipo de armas, porque a los familiares de los presos no se les permite ingresar absolutamente nada. Claro, cuando yo era funcionario, se trafica, la comida cuesta, la comida se trafica, la medicina se trafica al interior. Ese es un sistema que está absolutamente cuando yo era corrompido. funcionario, te cuento que pasaba por 3 filtros antes de entrar aquí a la Tacunga. 3 filtros. Hasta molestaba a un compañero que había estado con tirantes, querían quitarle los tirantes. Digo, no pueden quitarle porque se le caen los pantalones. Por favor, entiendan, no es para traficar que uno entra. Y además uno funcionario, verás. ¿Cómo es que entran en ese mismo centro carcelario armas? Celulares, todo. Y es que esta es la doble moral. Este es el sistema. Estamos hablando ahora de esos 6 ahorcados en Turi. Yo lo que puedo hacer es manifestar mi preocupación porque no tengo todos los elementos para juzgar el tema. Pero la preocupación es que ahí el centro está en manos de los presos. Claro. Primero. Cuando tú lo ves superficialmente como nosotros lo vimos la primera vez que asistimos a Turi, te das cuenta que hay un sistema de disciplinario al estilo Foucaultiano, con carcerización, con todo lo que eso significa. Y al final de la historia las cosas no están como parece. Y entonces hay muertes en 3 pabellones diferentes. Claro. ¿Cómo es esto? Hasta los de, en teoría, máxima seguridad, que hasta se supone de máxima seguridad debería haber seguridad. No existe. Y entonces esto sí es preocupante, no se puede establecer ese modelo. La gente creyó que adoptando un modelito que existía en República Dominicana, yo no he sabido que sea un ejemplo de sistema penitenciario de Dominicana, pero adoptando eso ya teníamos el modelo. Y el modelo era también ridículo porque te exigía cosas increíbles, ¿no? No podías entrar con zapatos de cordón, no podías ingresar con camisa negra, no podías ingresar una serie de cosas. Se mantienen esas restricciones. Los cigarrillos. ¿Qué sentido tiene en una cárcel que tú restringas los cigarrillos, a no ser para convertirle en un contrabando caro? Entonces, todo eso ha abundado en que haya violencia al interior. Santiago, aquí hay, a mi modo de ver, complicidad de autoridades en el manejo del sistema desde fuera, porque la lógica nos hace pensar que lo que debería realizarse es un profundo trabajo de inteligencia que permita identificar de dónde proviene todo esto que acaba de señalar Liz y que tú también lo estás sosteniendo. Es decir, si ingresa armas, celulares, todo lo que uno puede imaginarse a la cárcel, esto viene desde fuera, por gente que está controlado desde adentro. Que controla desde adentro. Con el permiso de la gente. Claro, entonces hace falta un trabajo de inteligencia mucho más desarrollado. Sí, pues. ¿No te parece? Ahora, modelos penitenciarios, no sé de dónde coger. A nivel mundial, acaso en Holanda, en los países ¿no? eslavos. Ojalá les tuviéramos aquí algunos amigos que se han dedicado a este tema para hablar de inteligencia estratégica. Exacto. Pero una respuesta de inteligencia estratégica que tiene que ver con el país. Cuando yo estaba en Fiscalía General, era director de política criminal, le dije al fiscal general que lo que él necesitaba especialmente era un estamento de inteligencia estratégica
al lado de su oficina. ¿Por qué razón? Porque estamos tratando con los crímenes transnacionales organizados, con temas de una envergadura tan grande que necesitas del consejo de gente especializada en el tema. En el país no hay inteligencia. Y aquello que había en el pasado, que era un adefesio y que fueron formados también por Ramgazit, aquello que había en el pasado se ha desmontado. Por ejemplo, cuando tú visitabas una cárcel te pedían tus datos, ¿no? Uh-huh. Y con esos datos hacían inteligencia. ¿Y a quién vas a visitar? ¿Y qué haces? Entonces ahora todo eso está suprimido, pero eso no te permite tampoco un gobierno interno en las cárceles. Ahí la experiencia nos determina que nosotros necesitamos un tira y afloja en el manejo interno de los centros penales. ¿Por qué razón? Porque yo, por ejemplo, les daba alguna autoridad a los representantes de cada pabellón, debidamente elegidos por sus pares. Uh-huh. Y entonces empezábamos, ¿quiere hablar la gente sobre algún problema, sobre alguna cosa? Tráigame a los representantes de los pabellones a mi oficina a trabajar qué es lo que está pasando y cuál es la respuesta. ¿No te parece eso más coherente que dejar que crezca el monstruo? Porque ahí lo que vas a tener es justamente la gente más pesada va a ser la que dirija los pabellones, va a ser la que, y también la que mande a matar. Con gente organizada desde fuera también, desde que afuera ingresa y las armas, las drogas y todo lo demás. En el tiempo de Febres Cordero, cuando lo dijimos y lo comprobamos, que había un angelito ahí al interior de la cárcel, que era el que ejecutaba a los malandros, le dicen en el sistema penitenciario, les mandaba ejecutar. Y decían que no, que ha sido ley de fuga y que no sé qué. Claro, lo recuerdo. Ellos tenían unas M1 de un solo disparo y cuando revisamos los cadáveres eran metralletas. O sea que había metralletas adentro, yo lo constaté. Y entonces dices tú, ¿cómo se puede convivir con un sistema en el que las cosas se nos han ido de las manos? Santiago, en conclusión, la decisión del gobierno de haber decretado la emergencia, de haberle extendido, de haber nombrado a un policía como responsable del sistema penitenciario es un error. Es un adefesio, no es un error, es un adefesio, no se entiende. Cuando nosotros vimos eso tuvimos que renunciar porque ya llegaba otro tipo de administración. No digo que todo haya estado excelente, ni mucho menos, que había problemas, y había problemas de violencia, pero los temas de violencia no se solucionan así, y nosotros lo dijimos desde el principio, esto es un error, y ese error se ha comprobado en el tiempo. Ni se ha solucionado el problema de la inseguridad al interior de las cárceles, sigue y seguirá habiendo muertes violentas al interior de las cárceles, ni tampoco se ha solucionado el resto de problemas. El resto de problemas se solucionan con imaginación y con un manejo de algo. Por ejemplo, quitarle a la administración penitenciaria esas decisiones antojadizas que toma, que deberían ser juzgadas también, y dárselo a un juez o a una judicatura, que es el tema que trata la Constitución, a una judicatura de control y vigilancia, a una judicatura responsable de las decisiones que toma, y especializada, porque no es que cualquiera puede manejar estos temas, especializada. Pero entonces aquí le toca legislar, pues hay que legislar el tema. Pero no, ¿qué hay que hacer? Está. Aplicar la Constitución. Sí, está. Es que ahí está el problema. Y me voy al Consejo de la Judicatura y reconozco, es que no hay otros jueces, ¿cómo no? Yo estoy hablando ahí está de el problema. 7 judicaturas a nivel nacional. No es nada. Entonces, crear esas judicaturas con gente que entiende el sistema penitenciario y que pueda aportar. Porque aquí la Constitución dice que también es para la protección.
Y entonces, cuando tú ves que no se hace nada de esto, entonces te lanza la preocupación. El sistema garantiza sus finalidades, dice, el sistema tendrá como prioridad el desarrollo de capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. Y esto habla de un organismo técnico, habla de las personas que son sujetas de esto y de que la finalidad misma tiene que ver también con la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. Y entonces la Constitución ya está escrita. Claro. ¿Qué estamos esperando? Yo le digo al Consejo de la Judicatura hoy en día, ¿qué espera para establecer las 7 judicaturas? Y que le quiten a la administración, porque yo se los he dicho en la cara. Acá hay podredumbre, acá hay manipulación de los expedientes, ¿no? Porque yo veo que de manera permanente los que salen libres son los más pillos, son la gente que va a crear mayores problemas, de esos salen libres. Y salían libres con el 40%, veo que ya no creo que lo están aplicando, aplicaban una legislación del año 82, el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, cuando ya existía el COIP, cuando ya habían existido reformas, pero buscaban un subterfugio para seguir medrando en aquello en lo cual alguien no le interesa que el sistema se corrija, que la ley se aplique, media porque vez que alguien se va a encontrar el mecanismo de exenciones, exacciones para obtener beneficios. Y eso se ve claramente al analizar las causas. Bueno, Santiago, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Santiago Argüello, activista en derechos humanos, criminólogo, analizando una situación que se va de las manos, que no se puede resolver y que cada día sorprende mucho, ¿no? Y con una definición absolutamente contundente, ¿no? El sistema carcelario no está en crisis, tiene metástasis. Sí, señor. Es un enfermo incurable que está moribundo. Sí, señor. Gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes. Bueno, 8:04, una breve pausa y continuamos.